Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 8. Acercamiento al Tao. Este pasaje del Tao Te Ching nos invita a reflexionar sobre nuestra forma de vivir y de meditar. Nos muestra que el camino no es la lucha ni la resistencia, sino la aceptación y la fluidez. Nos enseña que como el agua debemos ser flexibles, humildes y ecuánimes. En cada respiración, en cada instante de meditación, podemos recordar estas enseñanzas. Observar sin juzgar, soltar sin miedo, fluir sin resistencia. Porque al final, la verdadera sabiduría es ser como el agua. Pasaje. La suprema bondad es como el agua. El agua es buena y útil. A los 10.000 seres por igual. No tiene preferencias por ninguno. Es especial, fluye en sitios que los hombres suelen rechazar, al igual que sucede con el Tao. Por eso, estar cerca del Tao implica que al escoger tu morada has de saber cómo no apartarte de la tierra. Al cultivar tu mente has de saber cómo bucear en las profundidades ocultas. Al tratar con los demás has de saber ser amable y bondadoso. Al hablar has de saber medir tus palabras. Al gobernar has de saber cómo promover el equilibrio. Al administrar, has de saber ser eficaz y justo. Cuando actúes, has de saber escoger el momento oportuno. El sabio que consiente en ello no rivaliza con los demás y por lo tanto no se equivoca. Explicación del pasaje. La suprema bondad es como el agua. Esta frase aparentemente simple encierra una enseñanza profunda. El agua representa la esencia misma del Tao, el camino natural, el fluir de la existencia. En la práctica de la meditación buscamos precisamente eso, volvernos como el agua, aprender a fluir sin resistencia, sin lucha, sin apego. El agua es buena y útil para los 10.000 seres por igual. Los 10.000 seres es una expresión que en la filosofía taoísta representa la totalidad de la existencia, todas las cosas, todos los seres vivos. El agua no discrimina, no elige a quién beneficiar y a quién no. Es generosa y flexible, se adapta a las circunstancias sin perder su esencia. En meditación podemos aplicar este principio aprendiendo a soltar juicios, a cultivar la ecuanimidad, a estar presentes sin preferencias, sin aversiones. El agua no tiene preferencias por ninguno en especial. Aquí Lao Tzu nos habla de la imparcialidad de la naturaleza, de su aceptación total de lo que es. En meditación, esto nos invita a observar sin apegarnos ni rechazar lo que surge en nuestra mente. Los pensamientos vienen y van, las emociones aparecen y desaparecen, como olas en la superficie de un lago. Nuestra tarea no es controlarlas, sino observarlas con la misma ecuanimidad con la que el agua toca todas las orillas. El agua fluye en sitios que los hombres suelen rechazar. Este es un punto esencial en la enseñanza taoísta. El agua no busca solo lugares elevados, sino que se dirige naturalmente a los valles, hacia lo bajo, hacia lo que los demás evitan. Aquí hay una enseñanza de humildad. En la meditación también descendemos a los rincones más oscuros de nuestra mente, a los espacios que solemos evitar en la vida cotidiana. Nos sumergimos en nuestro interior sin miedo, con la aceptación de que solo
explorando las profundidades, podemos encontrar la verdadera paz. Al escoger tu morada, has de saber cómo no apartarte de la tierra. Aquí se nos recuerda que nuestra existencia está conectada con lo natural. En la vida moderna es fácil desconectarse del ritmo de la tierra, vivir en la prisa, en el estrés, en la artificialidad. La meditación nos devuelve a esa esencia, a la simplicidad. Nos recuerda que debemos vivir en armonía con nuestro entorno. Al cultivar tu mente, has de saber cómo bucear en las profundidades ocultas. Este es un mensaje directo para quienes practican la meditación. La mente superficial es como la superficie de un lago, agitada, inquieta, reflejando todo lo que pasa a su alrededor. Pero si buceamos en su profundidad, encontramos quietud. La meditación es ese viaje hacia el fondo del lago, donde las aguas son serenas, donde la verdadera comprensión y paz residen. Al tratar con los demás, has de saber ser amable y bondadoso. Aquí, Lao Tzu nos recuerda que la práctica espiritual no es solo un viaje interno, sino que también debe reflejarse en nuestra relación con los demás. La meditación nos ayuda a cultivar la compasión, a entender que todos estamos en este mismo flujo de la existencia. La verdadera sabiduría no se demuestra con palabras, sino con la manera en que tratamos a quienes nos rodean. Al hablar, has de saber medir tus palabras. En el silencio de la meditación aprendemos que muchas palabras son innecesarias. Nos damos cuenta de cómo el lenguaje puede ser un vehículo de armonía o de conflicto. Al hablar con conciencia, nuestras palabras se vuelven más certeras, más serenas, más alineadas con la verdad. Al gobernar, has de saber cómo promover el equilibrio. Aquí, gobernar no se refiere solo a los líderes políticos, sino a la manera en que cada uno gobierna su propia vida. ¿Cómo administramos nuestras emociones? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? La meditación nos ayuda a encontrar equilibrio, a no dejarnos arrastrar por impulsos o emociones pasajeras. Al administrar, has de saber ser eficaz y justo. Ya sea en el trabajo, en las relaciones o en cualquier aspecto de la vida, la sabiduría consiste en actuar con justicia y eficiencia. La mente meditativa es clara y precisa, no se deja llevar por distracciones ni por deseos innecesarios. Cuando actúes, has de saber escoger el momento oportuno. Este es un principio fundamental del Tao. No se trata de forzar las cosas, sino de actuar en armonía con el flujo natural. La meditación nos enseña a esperar, a reconocer cuándo es el momento adecuado para actuar. La competencia surge del ego, de la necesidad de demostrar superioridad. Pero el agua no compite con la roca, simplemente la rodea y la transforma con el tiempo. La verdadera sabiduría no busca imponerse, sino integrarse al flujo natural de la existencia. Gracias por acompañarnos hoy en este capítulo sobre sabiduría antigua y filosofía. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a conocer un poco más de esta sabiduría y filosofía. Y dadle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Y cuándo es el mejor para permanecer en calma? El sabio que consiente en ello no rivaliza con los otros y por tanto no se equivoca.